Hola, buenas. Esto es para que se verifique lo de que hay que aparecer una vez en la grabación y también para que se apoye la idea de que sí es mi tarea, son mis diapositivas, es mi hoja propia y pues la hoja de cálculo con la tabla, la gráfica y las dos gráficas, los errores de probabilidad que son propios, que yo mismo los hice y sería todo. Ya continuaremos con el video a continuación. Alberto Escalante Díaz, este es el proyecto final para la materia de bioestadística. El tema a realizar es una farmacia que tiene que averiguar la veracidad de un medicamento. Para este ejercicio se dará primero el contexto y el método que se usará para averiguarlo. El contexto es que un vendedor viene con una propuesta de vender un medicamento que alivia el dolor de cabeza con una probabilidad de 90% de funcionamiento en 250 personas y nos ofrece el trato de experimentar con el medicamento y en caso de que el medicamento no funcione, él nos pagará la totalidad del dinero empleado. Cabe mencionar que si llega a funcionar este experimento, nosotros solo le pagaremos el 60%. El precio por frasco es de 130 pesos y cada frasco tiene 20 pastillas. Bueno, iniciaremos primeramente con la etapa uno, que sería realizar el Excel. Como se nos indica el paso uno, es realizar una tabla de Excel la cual nos indique un 90 y 10% de probabilidad para que se realice un experimento equiprobable entre la tabla de Excel y el medicamento. Cabe mencionar que se deberá contar la cantidad de pacientes con lo que se experimentaron y mencionar la probabilidad acumulada. Por otra parte, hay que hacer otra tabla de Excel, la cual nos indique en base a las pastillas usadas cuántos frascos tendremos que pagar. El 3 sería realizar un análisis de error de probabilidad y observar en qué caso podemos confiar más. Se realizarán tres análisis de error, en ese caso yo hice tres, en el cual sería el de 250 personas, como nos indica el enunciado, que eran 250 personas, y también se nos mostrará uno más cercano que sea el de 300 personas y se checará la diferencia entre el análisis de error y también la de 350 personas. Procederemos a enseñar esa tabla. Como podemos ver, en la primera parte nos había dicho que hagamos una tabla entre el 90, de 90 y 10%. Esto se realizó entre el aleatorio entre 1 al 10 y luego se hizo la siguiente función para que al momento de que sea 1 indique que que el medicamento falló y por lo tanto es falso. Mientras que si a partir del 2 este ya nos indica del 2 hacia adelante que sí funcionó. Entonces podemos determinar que sí, eso hay un 90 y 10% de probabilidad. Aquí en la tercera columna se nos indica la cantidad de pacientes que fueron encuestados y la cantidad de pacientes sanos acumulados. En ese caso podemos ver que al momento de que el valor fue 1, se mantiene con el valor anterior y no se cuenta el falso. Eso es por medio de la fórmula. Y por último, tenemos la probabilidad que vendría siendo la cantidad de pacientes y la cantidad de pacientes que sí reaccionaron sanamente a este medicamento. Podemos ver la tabla en la cual se ve prácticamente la diferencia que hay y podemos ver que sí va teniendo a 90 o a sus cercanías. Por otra parte, tenemos la segunda tabla que se había requerido para el método, que es la del precio y la cantidad de pastillas. Vemos que la cantidad de pastillas es relacionada con los pacientes que se usaron y va del 1 consecutivamente. La cantidad de frascos se usa esta fórmula para que al momento de que sean una pastilla o dos pastillas, se indique que se abrirá solo un frasco. Y a partir de la pastilla ya 21, se vería abriendo el segundo frasco. El dinero es en base a los frascos y la multiplicación sería simple, que sería la cantidad de frascos por 130 que vale cada frasco. Y como se había mencionado previamente, al vendedor hay que darle un 60% en caso de que el experimento sí llegue a fallar. Pues tenemos que enseñar el análisis de error de probabilidad.
como se había indicado, primero se hizo el de 250 para comprobar la veracidad de lo que había mencionado el proveedor. Y nos damos cuenta que hay un error promedio de 1.9. Esto nos indica, ese 1.9 nos indica de que puede ser 90, 91.9 o hacia abajo, ese 1.9. Se puede sumar o restar. Y eso se sacó por medio de la probabilidad. Se fue anotando una por una y luego se fue marcando la diferencia con el 90. Por último, como últimos pasos, se realizó el valor absoluto para sacar el promedio. Por otro lado, tenemos lo que es el 300 como se indicó anteriormente y vemos que aún así que se realizó lo mismo, vemos que el error promedio es de 1.7, o sea que solo disminuyó 1.2 en comparación con el 250, lo cual podríamos haber determinado que ahí pudo haber acabado el experimento porque hay una variación muy leve, pero al momento de verificar el 350 no vemos que hay una cantidad muy, muy significativa en cuanto al cambio de error promedio, porque pasamos de un 1.7 a un 1 cerrado. En cuanto al análisis económico, me doy cuenta que en el paciente 250 se habrían gastado 1.190 pesos, de los cuales 1.014 pesos le pertenecerían al vendedor con el 60% en caso de que nosotros fallemos y se compruebe que el medicamento en realidad sí tiene un 90%. El caso del número 300, del paciente número 300, se pagaría 1.950, de los cuales 1.170 le pertenecerían al vendedor con su 60%. Y por último, el más caro, que sería el de 350, pero que nos aseguraría sí o sí de que el medicamento sea funcionar o no, serían 2.340 pesos, de los cuales 1.140 1.404 le pertenecerían al vendedor con su 60%. Una vez mostrado esto, nos dividimos a la etapa 2 del método, el cual menciona que cabe mencionar que esta etapa 2 se realizará ya con personas reales y no en la tabla de Excel. O sea, que se realizará el primer error de probabilidad en personas reales y sacaremos la probabilidad de funcionamiento del medicamento. O sea que primeramente se hará, como se hizo en la tabla, con 250 personas. Y si vemos que hay 90%, pues podríamos sospechar que podría ser real, aunque es un valor muy pequeño y habría que extenderlo a lo que sería el error de probabilidad 2, que sería las 300 personas. Ya con esto podríamos acercarnos más a si la respuesta de que el medicamento es verdadero o no. Y al realizar ya el experimento 3 del error de probabilidad y sacar las probabilidades de funcionamiento del medicamento, ya podríamos asegurar totalmente si el medicamento es funcional o no. Por mi parte sería todo y pues cumplo con lo que es el método, el contexto, la relación de la tabla, la prueba de error y ya lo que vendría siendo, por último, el dinero, el análisis económico. Por mi parte, concluiría con la tarea diciendo que esto sí nos podría ayudar en la vida real, debido a que con medios de la tabla Excel nos podría dar generalidades, pero muy, muy generales. No podemos decir que por medio de la tabla Excel podemos determinar si el medicamento funciona o no, solo es para que nos tenemos una base.